Pero para finalizar, vamos a ver la teoría gubernamental. Esta teoría gubernamental es: Dios es un ser muy santo y recto, quien estableció ciertas leyes. El pecado es una violación de estas leyes. Las violaciones de la ley, con todo, no deben pensarse como ataque a la persona de Dios, como un ser individual privado, sino como ataque a su condición de gobernador y administrador de la ley, porque el pecado merece inherentemente un castigo. Y esta postulación fue desarrollada por un hombre llamado Hugo Grocio. Fue el primero en exponer la teoría gubernamental. Estamos hablando del siglo XVII aproximadamente. Grocio vio a Dios como un gobernador del mundo que preserva su gobierno moral. Él utiliza el texto bíblico de Isaías capítulo 42, versículo 21. Intentó un terreno medio, este exponente, sobre los socinianos y sobre los calvinistas reformados. Contra los socinianos, él decía que Dios exige el castigo por el pecado para mantener el orden moral del universo. Contra los reformadores, insistió en que Cristo no cargó con toda la culpa de los pecados humanos y no propició por la ira de Dios. O sea, él estaba en contra de la postulación de que él no había cargado por los pecados de todos los hombres y que esto no fue por la ira de Dios. La ira de Dios no se manifestó en la cruz, según declara. Entonces, Grocio mantuvo que la muerte de Cristo fue una ofrenda real hecha a Dios y una ofrenda que muestra la justicia divina. A pesar de esto, el amor divino modificó las demandas de una justicia estricta. Por lo tanto, Dios no necesitó exigir la completa penalidad del pecado. La ofrenda de Cristo puso a Dios como favorable para perdonar los pecados de la humanidad y para restablecer el compañerismo de los pecadores. ¿Qué significa esta postulación? Es decir, Dios está como gobernante supremo, sus leyes han sido infringidas, el castigo lo recibe Cristo y por consecuencia Él ya va a perdonar todos los pecados. Aunque muchos combinan la postura de la teoría gubernamental con la sustitución penal y da luz a muchos aspectos que aún Jonathan Edwards creía. Entonces, Grocio argumenta que Dios se propuso usar los tormentos de Cristo para crear un ejemplo contra las faltas tremendas de todos nosotros. Es decir, que cuando vemos la cruz, bajo esta teoría, entendemos que ese es el castigo que nosotros como seres humanos merecemos. Ese es el castigo que merecemos como hombres. Entonces él propone esta teoría de la sustitución, o esta teoría gubernamental, más bien dicho. La muerte de Cristo no fue un castigo, por lo contrario, hizo que el castigo fuera innecesario. No hay castigo. De hecho, ninguna pena puede ser atribuida o transferida a Cristo, declara él, porque el castigo no puede ser transferido a otra persona. El castigo es personal para el individuo. Si pudiera ser transferido, las conexiones entre pecado y la culpa sería cortada. El sufrimiento de Cristo, por tanto, no fue un soporte vicario de nuestro castigo, sino una demostración del odio de Dios por el pecado, una demostración que intenta inducir en nosotros el horror por el pecado. Ok, explicamos esto. El castigo de Cristo. El castigo, dice este exponente, no necesariamente fue por una sustitución, sino que esa demostración era de lo que pasa con el pecado. Es decir, la muerte de Cristo es una manifestación del castigo que merece el hombre, aunque no fue, según este exponente, un castigo a Cristo, pero sí fue una demostración de lo que el castigo es lo que propone este exponente.
Entonces, lo que Dios hizo a través de la muerte de Cristo fue demostrar el sufrimiento que la justicia de Dios requería a nosotros si continuábamos en el pecado. Es una demostración de lo que es infringir la ley. O sea, no es como la sustitución penal de un castigo por lo que yo merezco, sino que es el ejemplo y la demostración de lo que yo merezco. Yo sé que suena un poco confuso, pero no es lo mismo que Él reciba el castigo mío a que Él reciba, bajo la ley de Dios, el castigo que merece su ley, o sea, el castigo que Él da al hombre. Entonces, ahí es donde entra este aspecto de la doctrina gubernamental. La ley ha sido quebrantada. Cristo demuestra qué es o cuál es el castigo por quebrantar su ley. Pero Él, al pagar, o Él, al sufrir su muerte en la cruz, los hombres pueden ser perdonados por ese sacrificio, porque ahí se muestra la evidencia. Ahora que si hay combinación de la doctrina gubernamental con la sustitución penal, sí ha ocurrido, sí ha pasado. De hecho, los exponentes que proponen esto es Gregorio de Nacianzo. También Atanasio habló de los problemas divinos en cuanto al gobierno. El gobierno de Dios ha sido quebrantado y hay un castigo por eso. Pero el castigo de Cristo es la demostración de lo que debe de pasar al pecador. Pero vuelvo a mencionar, algunos lo conjuntan con la sustitución penal, entonces dicen el castigo de la ira de Dios fue recibido en Cristo y es donde se hacen mezclas de las posturas, ¿verdad? Entonces Cristo murió por todos los hombres, por cada individuo, decía este exponente, deseando que nadie perezca en sus pecados. Dios derramó gracia preveniente universalmente y esto dio su salvación a todos a través de la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Y esto cabe mencionarlo porque muchas veces se cree que todos los cristianos creen la sustitución penal. Y es donde dicen, bueno, es que si Cristo padeció y murió por todos, ¿por qué todos no son salvados? Bueno, porque unos creen en la teoría de la expiación gubernamental. Son diferentes. O sea, para tener claro el punto, la gubernamental muestra el castigo que el hombre merece por recibir la ley, pero no significa que Cristo haya recibido el castigo imputado e impute justicia a otros. Eso es lo que la sustitución penal se desarrolla con la reforma. La gubernamental dice, Cristo muere porque era lo que el hombre merecía, pero no significa que haya sido la transferencia, o sea, es lo que no creía, no había una transferencia, sino que al creer soy perdonado, pero no hay una imputación de los méritos de Cristo, que es algo que muchos cristianos no creen, por eso dicen, no, entonces, ¿por qué crees que si Cristo murió por todos, por qué la gente va al infierno? Bueno, porque ellos creen en la teoría de la gubernamental, no creen en la sustitución penal o en la imputación. Y hay cristianos que, wesleyanos, arminianos, de hecho, que abrazan esa postulación. Entonces, ¿qué es lo positivo? Concibe a Dios como soberano benevolente del universo. Idea descuidada en la concepción de Dios de Anselmo y de Calvino, o sea, de Anselmo y Calvino. Enfatiza que Dios quiere, Dios quien es santo, perdona de tal manera que en el perdón hace que el pecado se nos torne detestable. ¿Por qué? Porque estamos viendo la evidencia de lo que el pecado merece, que es la muerte de Cristo. Que ahora, vuelvo a mencionar, Jonathan Edwards también abrazaba esto, pero él lo juntaba con la sustitución penal. Entonces, lo malo de esta teoría es que presenta a Dios como injusto porque enseña que el castigo es a una persona con el mero propósito de impresionar a otros. O sea, porque dice, el castigo es solamente para una persona, solamente para impresionar a otros, es lo que dice esta postulación, para que vean cuál es el castigo que el hombre merece, que es lo que propone la postulación gubernamental, mostrar al hombre qué es lo que merece ese castigo, o sea, qué merece el transgredir la ley, merece esto. Eso es lo que propone esta teoría.
no propone la sustitución de que es un pago por el pecador, no, es diferente.